Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso de Pensamiento Estadístico. Llegamos al capítulo 3 del ramo, que es la inferencia bayesiana, que es la otra forma de hacer inferencia estadística. Acá estamos en el curso. Entonces hemos visto todos los fundamentos de la inferencia estadística, vimos todo el capítulo de inferencia frecuentista clásica, y ahora entramos a una inferencia un poco más alternativa, que es la inferencia bayesiana, más antigua que la inferencia frecuentista, pero que realmente empezó a ser usada masivamente a partir de los años 80. Hoy en día se usa mucho en muchas disciplinas científicas y en Machine Learning y computación mucho. Está basado en otros principios, así que hay que entenderla. Realmente esto es como borrón y cuenta nueva. O sea, piensen que la estadística, la inferencia tiene dos formas de hacerlas y a veces se parecen, a veces no. Y hay que aprender a vivir con eso. Hay gente que se toma esto muy religiosamente. Hay investigadores, por ejemplo, en departamentos de estadística que están los bayesianos y los frecuentistas y no se pueden ver. O sea, es un debate, es una guerra santa esto entre cómo hacer estadística. La idea aquí en este ramo es que veamos que hay dos formas de hacer la estadística y una sirve más para unos casos, otra sirve más para otros. Lo interesante del pensamiento estadístico es poder entender que hay dos formas de hacerlo. Entonces, las críticas que se le hacen a la inferencia frecuentista, acá tomo las críticas que hace la gente bayesiana, a lo que acabamos de ver. Todos los métodos que estudiamos recién, que se llaman métodos frecuentistas o clásicos, requieren que las probabilidades se definan con respecto a frecuencias límite sobre grandes muestras. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase de probabilidades que habían dos interpretaciones de las probabilidades? Una interpretación frecuentista que dice que las probabilidades siempre son una frecuencia límite de casos favorables partido en casos totales, mientras que la escuela bayesiana o subjetivista dice que en verdad la probabilidad es una creencia. Y esa creencia puede basarse en una frecuencia, pero podría basarse en algo súper subjetivo. En el mundo frecuentista, como somos estrictos y exigimos que solamente puedo tratar como variables aleatorias a cosas que yo pueda medir, de cierta manera, la incertidumbre, que es ¿se acuerdan cómo yo calculaba un intervalo de confianza? Cómo yo medía la incertidumbre que tengo en mi estimador, el error estándar. No lo hago sobre el parámetro θ, porque θ no es una variable aleatoria, sino una constante fija, sino sobre la distribución muestral del estimador. Y eso significa que en el mundo imaginario nos estamos imaginando de qué pasaría si yo resampleara los datos. O sea, si yo tuviera muchas muestras y calculara mi estadístico muestral en cada muestra y entendiera esa distribución de mi estadístico muestral, esa distribución de medias. Y la idea es que si nosotros repetimos esas medidas muchas veces, vamos a obtener una lista de valores que va a tener un patrón, que es la sampling distribution, y sobre esa puedo hacer mi inferencia. Cuando en el tratamiento frecuentista, entonces, los parámetros de un modelo, θ, acuérdense, no pueden tener una distribución de probabilidad. Solamente las cosas medibles pueden tener distribución de probabilidad. La variable X, la altura de las personas X, esa sí es una variable aleatoria, pero yo cuando quiero entender el mu, que es la media de la altura de las personas, ese mu en el mundo frecuentista es una variable constante desconocida. La idea del mundo bayesiano es que nosotros, como relajamos el supuesto de probabilidad, decimos que también podemos tratar cosas no medibles como variables aleatorias, porque somos subjetivistas, nos permite directamente tratar θ como una variable aleatoria. Eso es el concepto. Pero volviendo a la crítica del mundo frecuentista, es la distribución de estas medidas que yo hago es la Grand Sampling Distribution, que nosotros vemos que uno siempre la puede aproximar usando cosas como el teorema central del límite, que nos dan información teórica de cómo el Sampling Distribution sería, y sobre esa yo hago toda mi inferencia desde el punto de vista de la incertidumbre. Por ejemplo, el intervalo de confianza, el p-valor, toda esa incertidumbre la mido respecto a la Sampling Distribution. Pero si uno mira en la práctica, uno siempre trabaja con una sola muestra. Entonces aquí dicen, this resampling is never done, nunca se hace. Y de hecho en muchos escenarios ni siquiera hace sentido hacerlo. Acá está el gran debate de la diferencia frecuentista y diferencia bayesiana. Si yo en el mundo la diferencia frecuentista piensan que nació en el siglo XX, con Fisher, Neyman, Pearson, muy motivada con la revolución industrial, con la idea de poder producir cosas en masa. Y en ese sentido una diferencia frecuentista que te da garantías de que con probabilidad tanto
el error va a ser de tal tamaño y el valor real del error va a estar en tal intervalo, tenía mucho sentido. O sea, si yo quería producir agricultura en masa, me interesa saber cuál es un intervalo de confianza tanto que no sé, esta semilla me va a dar tanta producción. O que los autos que estoy produciendo, la tasa de error de que un autofreno falle es, qué sé yo, 1 partido en un número muy grande y con un intervalo de confianza chiquitito. Tiene sentido el día de repetir varias veces el experimento de sacar una muestra. Pero en muchos escenarios científicos, pensemos en biología, en análisis de datos astronómicos, lo que sea, los datos solamente los tengo una sola vez. ¿Ya? Si uno habla de un antropólogo que se consiguió un hueso de un neandertal, él no puede imaginarse repetir muchas veces la muestra de sacar ese hueso. Tiene solamente un hueso. Entonces tiene mucha más lógica cambiar la forma de pensar de hacer inferencia y decir, no, en vez de yo querer acercarme a este parámetro poblacional, en base a esta idea de hacer resampling infinitas veces, quizás tendría más sentido algo un poco menos ambicioso. Es decir, yo tengo una creencia inicial sobre θ, que es mi parámetro de interés. Yo tengo una creencia inicial que la altura de los neandertales promedio era 1,50. Obtengo ciertos datos y en base a esa evidencia que obtengo, actualizo mi creencia. Y ese es el paradigma de la inferencia bayesiana, que vamos a entrar. Pero lo que quería ahora que primero entiendan por qué se critica la inferencia frecuentista. Principalmente porque se basa en esta idea de sampling distribution, pero en muchos sentidos la sampling distribution no tiene sentido. Entonces, ¿qué dice la inferencia bayesiana? Es otro enfoque para hacer inferencia y se basa en los siguientes postulados que ya le estaba hablando de manera más general. La probabilidad en verdad es una creencia. Ya, no está limitada a ser una frecuencia. Puede ser una frecuencia, pero en verdad describe una creencia que es arbitraria. ¿Ya? Por eso los frecuentistas critican lo bayesiano por la arbitrariedad que incluye, que contiene la forma de hacer estadística. Pero si nosotros relajamos el supuesto y decimos que la probabilidad puede ser una creencia, podemos hacer afirmaciones probabilísticas sobre muchas cosas. No solamente los datos que son sujetos a variación aleatoria, no solamente sujetos a estos experimentos que se repiten infinitas veces. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría decir la probabilidad de que Albert Einstein se tomó una taza de té el 1 de agosto de 1948 es 0,35. Alguien puede argumentar que eso está basado en nada, pero generalmente uno puede, en ciertos escenarios, uno puede basarlo en información experta, por ejemplo. Uno puede decir que la probabilidad de que alguien que tose tenga tal enfermedad es tanto. ¿Ya? Y uno puede incorporar ese conocimiento. Pero la probabilidad subjetivista o bayesiana no está limitada a la frecuencia. ¿Ya? Refleja en verdad la fuerza de mi creencia sobre esa proposición. Si yo relajo eso, puedo hacer inferencia sin requerir la sampling distribution. ¿Por qué? Porque ahora puedo hacer declaraciones probabilísticas directamente sobre mis parámetros poblacionales de interés. Aunque yo crea que son variables fijas constantes, yo las puedo tratar en verdad como una creencia. ¿Ya? Entonces, podemos hacer inferencias de un parámetro θ produciendo una distribución sobre θ. ¿Ya? Acuérdense que en el mundo frecuentista, θ yo nunca tenía una distribución de θ. Yo creaba un estimador θ gorro, que ese tenía una distribución, que era la sampling distribution, que se asumía esta idea de repetir muchas veces el experimento de medir θ. En cambio, en el mundo bayesiano, yo estoy asumiendo que θ puede ser una variable aleatoria, entonces la inferencia yo la puedo hacer construyendo una distribución sobre θ. Como yo tengo una distribución sobre θ, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que θ valga 1/2? Tanto. ¿Cuál es la probabilidad de que θ valga 3/4? Tanto. ¿Cuál es la probabilidad de que θ valga 1? Tanto. Si es densidad, ahí θ puede ser continuo o discreto, y si es una densidad tendría que integrarla, etc. Ya, pero entonces toda la inferencia, tanto puntual como de intervalo, todo se va a extraer de esta distribución de θ. Entonces, cambio de paradigma mental, vamos a hacer inferencia no sobre θ gorro y su sampling distribution, sino directamente sobre θ. ¿Ya? ¿Cómo metemos los datos en todo esto? Va a ser complicado. ¿Ya? Vamos a tener que jugar con probabilidades condicionales y va a aparecer el teorema de Bayes, y por eso principalmente se le dice inferencia bayesiana. Pero más que el teorema de Bayes, lo importante de la inferencia bayesiana es tratar parámetros como variables aleatorias.
Eso es como el grueso de la filosofía. La inferencia bayesiana, si uno la estudia desde el punto de vista matemática, puede ser muy, muy, muy densa. De hecho, a mí me tomó años entenderla, hasta que encontré este libro. Este libro para mí es una obra de arte en cómo enseñar cosas difíciles de una manera intuitiva, conceptual, y fue la motivación, de hecho, de crear este curso. Entonces, casi todo el material que se viene de este capítulo, de inferencia bayesiana, se basa en este libro de Richard McElrath, que es un estadounidense que es antropólogo, que trabaja hoy en día en una universidad en Alemania, dirige un centro de la Max Planck en temas de evolución, genética, ese tipo de cosas, y es muy, muy famoso en estadística bayesiana, y escribió este libro Statistical Rethinking, Repensar la estadística, que motivó un poco el nombre de este ramo también, que trata de, que es muy bayesiano, de hecho es muy crítico con la inferencia frecuentista, yo no tanto. Creo que la inferencia frecuentista es muy útil para cosas como certificar vacunas o cosas repetibles. Pero la inferencia bayesiana entonces nos vamos a basar en este libro, que es un libro muy bonito, estas slides se basan mucho en ese libro, así que si lo pueden comprar o bajar, se los recomiendo. Eso, estamos entonces introduciendo la inferencia bayesiana. Dejemos hasta acá el primer video.